¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo podcast con creativos y hoy tenemos un creativo de España, tío. Hoy tenemos a la leyenda, al grande, al máster de la joyería en ZBrush. Nada más ni nada menos que al maestro Nacho Riesco. Nacho, como les dije, es español y es una de las personalidades más conocidas en el tema de escultura digital para joyería con ZBrush. Y pues ustedes van a ver por internet, vamos a ver joyería, ZBrush, y Nacho pues es como la persona que le da cara a todo ese tema. Él nos va a contar toda su historia de cómo inició, que está en esto de la joyería por puro accidente. Y nos va a contar cómo fue ese accidente, nos va a hablar de esta industria, un poco de secretos y cosas un poco turbias del tema de la joyería. Y bueno, para los interesados en todo este mundo, pues bienvenidos a esta charla que va a ser muy interesante, les va a gustar muchísimo, estoy seguro. Antes de comenzar, quiero darle muchísimas gracias a las personas que son miembros del canal de Tutoriales Kames. Gracias a ustedes, este canal se sigue sosteniendo económicamente y si ustedes están interesados en saber cómo pueden aportar aquí, pues abajo hay un botón que dice unirse. Allí ustedes pueden pagar una cifra mensual muy mínima y con eso pues están ayudando y aparte obteniendo beneficios adicionales como algunos tutoriales y unas cosas que son para los que son miembros del canal. Sin más, vamos a iniciar con esta charla o este podcast con Nacho Riesco. No, la verdad es que sí que soy un poco de la vieja escuela, o sea, que es todo lo que es de las redes sociales, de mostrarse públicamente y un poco de lo que en los últimos tiempos la gente hace y tal. Yo siempre he sido un poco reacio, me gusta hacer las cosas desde las sombras. Mantener o sea, sí. El misterio. Sí, bueno, no el misterio, sino simplemente yo creo que me prefiero estar en un segundo plano. Yo mostrar mi trabajo, hablar con la gente, eso no hay ningún problema, socializarme de esa manera, pero no mostrar mi imagen. Simplemente yo creo que es un poco por personalidad, por forma de ser. No es porque tenga ningún problema con ello, pero simplemente es porque prefiero dejarlo en un segundo plano. Hay gente que se ponen ellos delante y luego le gusta que llevar las dos cosas juntas, pero yo prefiero solo lo necesario, solo cuando es necesario. ¿De qué parte sos? Yo soy de Madrid, nacido generalmente en Madrid, lo que pasa es que por temas de la vida ya llevo viviendo 17 años en Galicia, en el norte de Galicia. Ah, caramba, bueno, nos trasladamos de territorio. Sí. Bueno, Nacho, me gusta siempre ir al pasado. Contame cómo fue que terminaste vos siendo uno de los referentes en el tema de la escultura para joyería en ZBrush. ¿Cuál fue tu historia? Sí, la verdad es que fue un poco accidental y porque lo que has dicho tú, que todavía me sigue sonando raro eso de ser referente en algo, la verdad es que todavía es algo que no acabo de encajar, pero por algo accidental, por cosas del destino, pues acabé en un nicho de mercado en el que había poca gente y me gustó, me apasioné en él y entonces me he ido enfocando en ello y al final se convirtió en mi trabajo y mi forma de vida, ¿no? Entonces es un poco, la gente me conoce por eso, pero ¿qué es lo que llevo haciendo hace relativamente pocos años? Yo creo, diría, pues vamos a ver, podría estar más o menos unos 10 años, solamente 8 o 10 años, estos últimos 8 años especializado en ello porque me proporcionó un trabajo. Entonces yo llegué al mundo de la joyería de forma accidental, a través de un conocido, de un antiguo profesor de aerografía. Yo vengo de la parte artística del dibujo e ilustración, acabo haciendo mucha aerografía durante muchos años y en esa academia en la que yo estudié, que fui profesor y bueno, tuve una relación muy estrecha con el profesor. Con el tiempo visitándole, hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Y en ese momento yo estaba buscando trabajo, estaba buscando oportunidades. Entonces yo ya llevaba tiempo trasteando con el programa, con ZBrush. Yo lo había encontrado hace tiempo y ya hacía cosas. Y al encontrarle a él me comentó que otra persona de joyería le había contactado a él porque él era ilustrador de pin-ups, especializado en pin-ups. Entonces le había contactado a él como ilustrador conocido para inspirar una serie de joyería o de diseño de joyería. Entonces, en ese momento él lo tenía reciente y cuando yo llegué a hablar con él, entonces en ese momento cuando él vio lo que yo hacía en 3D, pues dijo, mira, pues igual esto te puede encajar y de esta forma te ayudo. Toma su contacto, ponte en contacto con él y hablar de ello. Entonces así fue, le contacté, ellos vieron lo que hacía, les gustó y desde ahí fue mi primer contacto en el mundo de la joyería. Fue esta persona
que esta persona a su vez estaba rodeada por un grupo de otras personas, de profesionales de joyería. Ellos estaban montando como una especie de empresa que era una especie de taller, escuela, ¿no? En la que se iba a dar formación, se iba a dar servicio de joyería, fabricación, un montón de cosas, y estaba recopilando gente que se pudiera especializar en distintos campos. Uno de los campos, que es lo que yo hacía, que en ese momento es lo que yo hacía, totalmente nada que ver con joyería, pero era todo relacionado con el modelado orgánico, lo que es la especialidad de Zetaurus, que lo quería introducir en la demanda que había dentro del mercado de joyería. Y a partir de ahí, pues conociendo a gente, pues entonces apartando todo lo que hacía en ese momento, pues todo el tema de monstruitos y cosas que hacía en ese momento, de cosas de ciencia ficción, lo dejé a un lado. Entonces me empecé a centrar en el tema de joyería. Empecé a hacer cosas, publicar cosas y entrar en el mercado, y la gente me empezó a conocer, y a partir de ahí todo empezó a rodar. ¿Tú en el colegio eras, cómo te definías? ¿Como una persona que dibujaba, eras artista? Sí, ¿te gustaba siempre el arte desde pequeño? Sí, yo creo que en los colegios yo creo que mucha gente se puede sentir identificada, que en su clase siempre hay alguien, hay distintos estereotipos, ¿no? de alumnos, ¿no? De personas, y siempre hay alguien que es el que dibuja, que es el tal. Entonces, en este caso uno de ellos era yo. Uno de ellos, pues lo típico, ¿no? Cada vez que había que hacer un mural, pues estaba yo presente, cada vez pues eso, sacaba buenas notas en dibujo, los libros y el pupitre todo constantemente dibujado, lleno de dibujos, estaba en clase constantemente dibujando, distrayéndome, básicamente. Sí. Y sí, fue así. Entonces, incluso lo que es las amistades que fraguas cuando tienes esa edad, estás en el colegio, es un poco, está directamente relacionada con esa forma de hacer las cosas, porque empiezas a contactar con gente que también le gusta el dibujo, que le gustan los cómics y tal. Entonces ahí es un poco cuando te empiezas a unir a tus amigos de la infancia, que todavía tengo muchos de ellos. ¿Todavía te hablas con ellos? En mi vida, claro. ¿Y tenías claro que querías estudiar algo relacionado con artes entonces? Sí, me hubiera gustado. Lo que pasa que por aquel entonces la falta, yo siempre me arrepiento un poco por no haberme movido un poco más. Yo creo que la falta de información al final acabé en algo totalmente distinto. Siempre, por aquella época, siempre me encantaba todo el tema de los efectos especiales de las películas y tal. Me hubiera encantado especializarme un poco, o haber encontrado algo que me pudiera guiar para ir dentro del arte, ¿no? Sí. Porque yo también, aparte del dibujo, he sido muy aficionado al modelismo, a hacer maquetas, a modelar figuras. De hecho, muchos de los conocimientos que luego apliqué en Zetaurus los traía un poco de haber hecho esculturas de pequeño, ¿no? Con plastilina, con masilla, para hacer dioramas, para hacer cosas. Entonces, lo que es la sensación de esculpir, de modelar un poco, es lo que ya traía, que es directamente lo que me enganchó el programa, ¿no? De que yo podía hacer cosas en la pantalla como si estuviera esculpiendo, ¿no? Una masilla. Entonces, pues sí, lo empecé por ahí. Lo que pasa es que al final acabé estudiando algo que no tenía nada que ver, simplemente por proximidad de donde yo vivía. Había un instituto de formación profesional que daban electrónica, y al final acabé haciendo electrónica. Y luego, después de acabar los estudios, mis 12 años siguientes fueron en una empresa aplicando mis conocimientos de electrónica. O sea, no tenía nada que ver. Por aquel entonces el arte, el dibujo era mi hobby. Lo utilizaba pues como forma de entretenimiento. Utilizando el aerógrafo, como te he dicho, pintando maquetas, luego siendo profesor un poco en mi tiempo libre en esa escuela, y luego pues por otro vuelco de la vida en el que yo me encontré ya sin nada, era lo que yo tenía dentro, lo que yo sabía hacer, y fue lo que me permitió entrar en un mercado laboral totalmente distinto. Y gracias a un programa como Zetaurus, que fue la herramienta que me hizo expresarme y mostrar a la gente lo que se me daba bien, y además encontrar un nicho de mercado que tenía demanda y oferta de empleo, que sigue siendo así. O sea, sigue siendo algo que la gente siempre va por el mismo lado. O sea, en 3D siempre vas un poco por videojuegos o animación, o hay mucho de superhéroes, fan art de monstruos, películas y tal, que también me gustan, ¿no? Pero que si hay tantos otros muchos campos que les pasan totalmente desapercibidos, que yo creo que la gente no se está centrando realmente en donde pueden destacar, que es un poco lo que me pasó a mí. Pues si yo me hubiera planteado desde el principio meterme a hacer figuras de superhéroes, hubiera entrado en un mercado de primeras, llevaba un desfase muy grande con el resto de gente que ya estaba en el mercado, y aparte me hubiera tocado luchar o competir con un montón de artistas que ya lo sabían hacer mejor que yo y que me llevaban mucha ventaja. Sí. Con el tiempo igual me hubiera dado para ponerme al día,
pero que me alegro de no haberlo hecho, la verdad. Me alegro de haberme especializado en algo totalmente distinto, que además es un mundo totalmente muy apasionante, lo que es el mundo de la joyería. Sí. Entonces te recibiste, o sea, hiciste toda tu carrera, la estudiaste, te recibiste y trabajaste Sí. en esa carrera. ¿Tu familia qué opinaba de ese tema? Ellos son artistas, vienen también No, de una casa bueno, artística. no, mi hermano sí que sí recuerdo que él también hacía maquetas. De hecho, la medición por las maquetas venía de él también dibujaba y tal, pero no he tenido ningún. Y yo creo que también fue por eso lo que me condicionó un poco a ser pragmático y meterme a estudiar algo laboralmente con más salidas como fuera electrónica, no directamente haberme metido en una academia de arte o haberme ido ahí por Bellas Artes, haberme convertido en algo un poco más bohemio, ¿no? Sino que fue Sí, un sí. poco más práctico y acabé en electrónica. Pero no fue un poco. Pero cosas de la vida al final, siendo lo que me gustaba, al final la vida me ha llevado a eso y he acabado en lo que sabía hacer, en lo que me gusta. Sí, excelente. Me encanta ese tema. Y parte de eso, como de lo que dices, que los padres pues buscan como carreras con salidas un poco más seguras hacia el tema Sí. económico, es lo que a veces como que hace que, antes, ¿no? Ahorita de pronto es como más fácil que Ahora, un niño diga, sí. no, yo quiero hacer de artista y el papá va a estar Sí. de acuerdo y va a saber que es Ahora hay una... mucho más oferta, hay mucho más oferta. Bueno, en aquella época mis padres hubieran estado de acuerdo. Yo creo que fue un poco más por la proximidad del colegio. O sea, yo salía Ajá. de un colegio, me metía a otro que estaba en el mismo barrio, estaba cerca, compañeros míos del colegio también se iban allí, entonces fue un poco, pues, vamos para allá y ya está. O sea, Sí. no seguí mi pasión, mi corazón, simplemente fue un poco la cabeza lo que me llevó hasta allí y bueno, tampoco me repito, no me ha ido mal del todo. Una de las cosas que me compartiste ahora fueron tus primeros modelos en ZBrush y me parece Sí. increíble y me encanta ver esto, los inicios de las personas que tenés ilustraciones de playas, fotos, Sí. ilustraciones 2D y tus primeros, como diría uno, los mamarrachos Sí, cuando uno coge la totalmente. primera esfera y empieza... Sí, así fue, tal cual. Tal cual. De hecho, porque ZBrush yo lo encontré en aquel entonces ya, incluso yo también llegué muy tarde a utilizar un ordenador, una Sí, computadora, llegué muy tarde. Yo siempre fui muy reacio. O sea, mis inicios de dibujo, yo estaba con mi mesa de dibujo, mis pinturas, todo. O sea, y cuando ya estaba utilizando de una forma seria el apartado digital, ¿no? De ilustraciones en fotos, yo siempre para mí era como que no me interesa. Pero luego también por cosas del destino también acabé con un ordenador y con el internet encontré el ZBrush y fue como que me aluciné, o sea, me encantó, empecé a utilizarlo y fue así, o sea, no, en aquel entonces no existía nadie que lo enseñara, no existía prácticamente nadie que lo supiera, prácticamente manejar poca gente en España, de los pocos que había, pues fui cogiendo ideas y aprendí, pues desde la página en aquellas épocas de Pixel, los inicios, pues fue un poco aprender a usar a base de echarle horas y practicar. ¿con qué versión de ZBrush iniciaste? Yo empecé creo que con la 3. ZBrush ZBrush 3. 3. Fue más o menos como tiene que ser alrededor de, mi hijo mayor acaba de hacer 15 años, pues serían hace unos 17 años Sí, aproximadamente. sí, Hace ya lleva 17 años, tiempito. Contame hace ya bastante. cómo fue ese primer encuentro con ZBrush, quién te recomendó, dónde lo conseguiste, cómo fue. Lo encontré por internet. Yo directamente venía del mundo de la ilustración, tenía mis referentes en ilustración, mis artistas eran gente pintores, gente que ilustraba. Y empecé dentro del circuito, como te he comentado, ya se empezaban a ver mucho trabajo digital. O sea, prácticamente cosas que veía, prácticamente la mitad estaba todo hecho con ordenador, por decirlo de alguna manera. Y luego empezaron a aparecer ya ilustraciones hechas con 3D. Ya se metía el 3D como una herramienta. Entonces, ahí a mí un poco donde me llamó la atención. De hecho, empecé a utilizar Blender hace tiempo cuando no tenía nada que ver de lo que es ahora y vamos, fue para mí imposible, o sea, no es que no entendí nada. Sí. Y lo dejé, me desesperé y hasta que encontré el ZBrush que yo era capaz de empezar algo y hacer más o menos lo que yo tenía en mente, a base de mover la esfera, lo que dices tú, de hacer cosas raras y tal, pero sacaba cosas que me gustaban. Y en aquellos inicios simplemente lo que hacía era la forma, luego lo exportaba a Photoshop y luego en Photoshop hacía lo que yo ya tenía más conocimiento, que era pues pintarlo, hacer composiciones de luces, poner un fondo, que es un poco lo que ves en este enlace que te he mandado. Y porque además yo al principio utilizaba mucho ZBrush con las herramientas de 2.5D, que originalmente fue como fue concebido, fue como fue creado. O sea, yo exportaba las imágenes, lo componía por capas con el 2.5D, que todavía existe, todavía están ahí, Sí. el sistema,
Y así es como yo creaba ilustraciones con objetos creados previamente en 3D. Luego ya pues fue a base de empezar con 3D y fue cuando también porque empiezas a mover, a publicar lo que haces y me contactó gente preguntando que si lo que hacía era luego servía para imprimir en 3D. Y ahí, yo creo que ahí fue cuando fue un poco el cambio de que dejé la ilustración y ya lo que hacía era 3D y fue ya directamente enfocado hacia impresión 3D. Y luego ya vino la joyería y todo lo demás. Aquí estamos viendo como una evolución donde hubo una época, tenés como los artistas grandes, los clásicos que tienen sus épocas. Hay una época donde están muchas cosas estilo prismático, con figuras un poco medio como del mundo de Ant-Man. No sé si te viste la película. Sí, la acabo de ver, la he visto hace poco. Exacto, sí. Muy del microcosmos. Entonces, Sí, ¿eso también es hecho con ZBrush? Bueno, no sé cuál te refieres exactamente, pero hay muchos que están hechos con ZBrush, sí. Están hechos sí, que son como unas imágenes figurativas de repeticiones y sí. bastantes cositas. Y luego ya empezamos a ver como algo más estructurado, como algo, como personajes un poco más definidos, como que empiezan a estilizarse más, figuras ya con mucho más conocimiento de ese tema. Sí. Es chéverísimo el tema de la evolución. Tenemos el famoso busto de una chica por acá. Sí, la anatomía y tal, lo típico. O sea, empiezas con la escultura y la anatomía aparece, es inevitable. O sea, ese primer encuentro con esa pantalla de ZBrush que no era para nada y sigue siendo para nada intuitiva, ¿cómo no te provocó dejarlo? No, yo creo que en ese momento para mí fue beneficioso. ¿Sabes? Porque como vine de cero, o sea, no había hecho nada 3D, no conocía nada de 3D. O sea, para mí encontrarme con un interface que era como era, pues para mí no fue ningún problema. O sea, simplemente fue utilizarlo, adaptarte a él y para mí se convirtió en la referencia. Como he seguido sin utilizar otros programas de 3D, porque eso es otro de mis características, que no uso ningún otro programa de 3D, salvo el para renderizar. Para mí ZBrush es como es y me ha gustado desde que lo conocí. O sea, no puedo compararlo y decir como mucha gente dice que es raro, y no es poco intuitivo, que es difícil de entender. Para mí es perfecto, para mí no tiene ningún problema. Entonces, no, sí que me costó al principio obtener los conceptos del 3D, el tema de los polígonos, cómo funcionan, o sea, varias cosas que yo sin venir totalmente nuevo me perdía, o sea, no sabía por qué pasaban algunas cosas hasta que un poco Pero como también ZBrush tenía la capacidad esta de unir el 3D con el 2D, con el 2.5D, con sus herramientas, que era para lo que yo lo utilizaba, pues no fue tan dramático, ¿no? el encuentro. Entonces me fui adaptando y bueno, para mí pues nada. Y fue creciendo con él al mismo tiempo que fue evolucionando. Claro, es que de hecho en tu trabajo y en las cosas que haces, pues nunca te has tenido que estar topando mucho con problemas con el tema de las retopologías, los engons, o sea, nunca. Eso para ti no son como inconvenientes. Para nada. De hecho, me alegro porque, como te he comentado, si me hubiera planteado entrar en el mercado laboral, en eso yo venía con mucho desfase, mucho retraso. O sea, no podía encontrar trabajo de eso porque tenía que estudiar un montón de cosas y entenderlas y ponerlas en práctica. Porque yo ya en aquella época ya veía libros de gente que se hacía cosas en 3D y alucinaba, yo no entendía cómo se hacía eso. Entonces, pues, yo creo que esa es otra ventaja que me dio ZBrush, que pude sacar mis capacidades escultóricas y artísticas sin necesidad de tener conocimientos de 3D. Exacto, yo creo que eso es lo que rompió el mercado cuando entró ZBrush, que cogió a toda esa cantidad de artistas y tal que me podéis sentir identificado con ellos y lo convirtieron en una herramienta muy potente que les permitía hacer un montón de cosas, porque ya existía ese grupo de especialistas de 3D que llevaban mucho tiempo ya, tal. Entonces si querías entrar tenías que aprender topología, que sí, todo mucha teoría y tal, y a mí eso me desesperaba al principio y sin embargo con ZBrush que ya creaba, simplemente utilizaba una herramienta, en vez de utilizar esta, la cambié por esta, pero podía hacer lo mismo. Entonces, y además luego durante el tiempo, con la especialización que he encontrado, nunca me ha hecho falta preocuparme por esos aspectos. Sí. No, y es que desde siempre ZBrush fue un referente y hasta el sol de hoy por el tema de que es un programa totalmente distinto, porque nunca estamos trabajando en 3D como tal, sino una especie de 2.5D, ¿no? Sí, es como una caja 2D donde se le meten una información que parece 3D
y eso cualquier computadora, por ejemplo, lo puede trabajar. No es necesario la mega computadora, entonces es más abierto en ese sentido. Sí, y de hecho es donde está el potencial. Yo le explico a mis alumnos que cuando trabajas en ZBrush es como si estuvieras sentado en una mesa y estás trabajando delante de una ventana. Uh-huh. O sea, el objeto lo tienes flotando, entonces tú puedes atravesar la ventana, o sea, con el eje en Z, puedes jugar con la profundidad, pero tú no te puedes levantar de la mesa y rotar alrededor de la habitación. Uh-huh. Tú siempre estás fijo y estás trabajando con algo delante. Tú lo puedes llevar delante, lo puedes llevar detrás, pero en un programa de 3D tú te podrías levantar y recorrer ese entorno 3D, porque existe ese entorno 3D. Sí. En ZBrush no, en ZBrush estás fijo y solamente estás trabajando como en una sola vista. Entonces, esa rareza que tiene el programa es lo que le ha permitido diferenciarse de la competencia y nadie le ha igualado hasta el momento. Eso pensábamos hasta ahora y yo creo que va a seguir siendo así, creo. No sé. Blender ha intentado hacer un sistema muy parecido, pero a nivel personal, cuando he intentado hacer cosas que requieren mucho detalle, pues hasta ahí llega el tema y la verdad no, sirve para hacer cosas sencillas, pero en el tema de joyería que necesita tanta cantidad de polígonos y tanta libertad para hacer un montón de cosas. Bueno, hay gente que utiliza Blender para joyería y hace cosas muy interesantes. Yo creo que al final hoy en día ya las herramientas ya no te dan casi limitaciones. Ya solamente yo creo que es un poco cuestión de gustos o necesidades. Yo creo que puedes hacer prácticamente lo mismo con uno y con otro. Yo creo que, obviamente, la persona que ya utiliza una herramienta, cuando tiene que estudiar una nueva o aprender a reciclarse una nueva, pues no le interesa. Entonces siempre potencia lo que es de bueno de la herramienta que ella utiliza. Pero eso no quiere decir que la otra herramienta no lo tenga. O sea, entonces, al final, la herramienta es lo de menos. Yo creo que es un poco la persona que lo maneja o el artista es lo que le da valor a lo que hace. Se dice, sí. ¿Cómo ha sido tu relación con la gente de Pixologic? Pues, supongo que ellos pues, te conocen, tú ya has dado charlas con ellos, un montón de cosas. Sí, pues la verdad es que la relación de Pixologic fue de repente un día de madrugada, pero claro, con la diferencia horaria, yo estaba ahí, miré el móvil y vi que habían seleccionado un top rock para mi trabajo y aluciné. O sea, entonces, yo creo que ahí ellos me conocieron ellos y luego a través de, hay una persona, lo que es el antiguo CEO de Pixologic, ahora no sé cómo tiene la organización con Maxon, yo creo que más o menos será una equivalencia, que fue Jaime Label, que él es una persona súper interesante, además que estuvo trabajando y viviendo en España, habla español perfectamente, tal. Yo creo que me contactó, yo entablé una relación con él, yo creo que él siente cierto apego, cierto cariño a la gente hispana, ¿no? A la gente de España concretamente, y a partir de ahí ya fue un poco... me vieron como has dicho antes, o sea, tenemos a la persona que hace monstruos, tenemos a la persona que hace tipo cartoon, estilizado, vale, pues ahora tenemos un chico que hace tema de joyería. Entonces, pues en una beta me llamaron, me avisaron que si me interesaba tal, y ahí yo un poco empecé a tener contacto con ellos, con Paul y tal, y ya está. Y a partir de ahí, pues estoy súper agradecido porque cuentan mucho conmigo. La verdad es que tampoco les fui yo a ofrecer lo que hacía, simplemente fue un poco, ellos me conocieron, les gustó lo que hacía, luego les vi caer bien, tuvimos una buena relación y a partir de ahí ya pues todo sigue su curso. Ellos te vieron a vos. ¿Cómo cómo viste tú cuando el tema de este tema, que está todavía residente del cambio de dueño de ZBrush, ahorita que pues, ya lo tomó por completo Maxon y que ya hizo los primeros cambios? Que en lo personal hubo cosas que no me gustaron, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es una herramienta de otra persona. Sí. ¿Cómo tomaste eso? Hombre, al principio fue raro. A mí me sorprendió. Yo recuerdo que nos convocaron a una reunión privada, lo que sea, gente que habíamos hecho en las distintas versiones. Antes de sacar la versión, pues te contactan y tal. Entonces, pues te hacen una presentación, luego te dejan el programa, pues manejarlo y tal. Pues una de esas que fue una reunión y realmente fue cuando nos lo contaron y yo la verdad es que me quedé un poco extrañado, ¿no? La verdad es que extrañado y a la vez un poco no indiferente, ¿no? Pero que más o menos que lo esperabas porque Pixologic seguía siendo una empresa y una forma de trabajar totalmente
que se salía de los estándares del mercado. O sea, Ujú. entonces ya con el tiempo tú pensabas que eso no podía seguir así, siendo así mucho tiempo. O sea, te gustaba, nos encantaba todo, a toda la comunidad, era algo que yo creo que realmente era el poco donde residía el valor. Bueno, sigue residiendo, yo me resigno a pensar que eso va a cambiar. Y sin embargo, pues claro, yo entiendo que han necesitado hacer algo empresarialmente y lo han hecho. Entonces se han encontrado con otra empresa que les ha propuesto otra política, principalmente de precios y de venta, y bueno, lo que a mí sí me parece importante es lo que es el entorno, lo que es el entorno de trabajo, la gente que realmente lleva adelante el programa sigue siendo la misma. La mentalidad, yo por lo menos, yo en ese sentido no he notado ningún cambio. La forma de trabajar, la forma de tratar con la gente, la forma que la gente me trata a mí, la importancia que le dan pues, a lo que hago, lo que sea, o sea, eso no ha cambiado. Simplemente yo creo que han pasado a ser forma de una empresa más grande y esa empresa pues tiene unas normas distintas. Y yo hasta cierto punto lo entiendo. Sí, porque pues a mí lo primero, pues el tema de que se acabe ya el tema de pues ser tú dueño de una licencia de ZBrush, porque pues generalmente tú compras una vez y no necesitas estar cambiando, porque sí. Las nuevas actualizaciones generalmente no agregan mucho valor a tu trabajo, no son cosas así que pero ahorita ya es obligatorio que sí o sí tengas que estar pagando mensualmente por la herramienta y si quieres pues por todo el ecosistema. De cierta forma bien y de cierta forma pues no tanto por ahí. Y lo otro es la comunicación con versiones anteriores, pues ya como que hay un antes y un después, un AC. Sí, eso sí es verdad. Yo creo que el problema, o sea, para la gente usuaria, yo creo que el principal problema lo veo, o sea, que acabas de decir, lo que es la compatibilidad con versiones anteriores con lo que hacen a partir de la 2023, que es esta última. Sí. Eso sí es un poco raro, porque no lo habían hecho nunca y yo creo que eso es un poco raro. Ese nuevo sistema de precios y tal, sí que es verdad que lo ves desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista de un profesional o de una persona que lo necesita usar o que no está ganando dinero con él. O sea, no es una herramienta que le permite ganar dinero. O sea, son cosas que han cambiado, son diferentes. Y también es un hándicap que todos los usuarios de ZBrush tenemos porque hemos estado acostumbrados durante muchos años a una forma de hacer las cosas y trabajar. Y que, como he dicho antes, era una forma muy diferente, incluso muy extraña. Sí. Entonces, que esa cosa tan extraña se haya acabado y haya pasado a ser algo convencional como otros muchos programas antes, yo creo que es un poco lo que la gente le ha dado el motivo para quejarse, para tal, pero al final lo ves que no deja de ser algo razonable, algo normal. Sí, o sea, sí. O sea, los negocios tienen que seguir simplemente es adaptarse a ello. Y de hecho, la versión, la 2022, tú la puedes seguir usando. Yo la sigo usando también, aparte de la última. O sea, nadie te va a impedir que la sigas usando. La licencia es tuya. Solamente que lo que sí que esperamos es que esa demanda del sistema de política y tal, que te metan nuevas versiones con cosas que merezcan la pena. Eso ya es opinión de cada uno. Que te merezca la pena pagar ese plus o no, o directamente quedarte donde estabas. Entonces eso ya depende de ellos. Aunque yo creo que en ese sentido están un poco limitados, pero ya veremos. Yo tengo una suscripción de Redshift y de Maxon One, porque yo uso mucho Redshift. Y allí en la de Maxon One venía la de ZBrush por como por un mes y todo eso. La estuve utilizando, probando, toda la cuestión. Pero resultó que pues, yo no sabía que cuando intenté utilizar el archivo en versión anterior no me dejaba. Entonces tocaba convertir todo a una tool o exportarlo para poder seguir trabajando. Sí, hombre, antes no sé, la verdad es que antes también pasaba que si sacaba una versión nueva y hacías algo con esa versión última, lo tratabas de abrir en una versión anterior y no podías usarlo. Eso ha sido así siempre. Lo que no sé, y yo creo que, o sea, siempre que vayas hacia adelante de versiones antiguas a versiones recientes, no hay problema. El problema es cuando vas al contrario. A mí la primera vez que me pasa eso me parece normal. A mí antes yo utilizaba versiones anteriores y me guardaba, por lo menos, me dejaba guardar los tools completos, con listas y todo eso, y en esta ocasión no me dejó. Yo decía, ¿será que estoy haciendo algo mal? Le cambiaron algo, pero yo decía, pucha, ¿por qué no me deja ahorita guardar como yo lo hacía antes? Que yo podía, así sea de una sola versión, guardar el ZTool y poder hacer el proceso. Seguramente fue algo que
no hice yo algo bien, pero me pareció como Hombre, que es raro, yo sigo pensando que es raro. A mí, yo lo he oído, me lo acabas de decir tú ahora, hay gente quejándose de ello, pero yo la verdad es que no he tenido problemas. O sea, yo he estado haciendo cosas con la 2022 y luego las he podido manejar en la 2023. Sí. Lo que no puedo hacer es con la 2023 irme otra vez a la 2022. O en el caso de cuando estoy con alumnos, yo no les puedo dar un archivo a un alumno que tenga una versión anterior, pero eso pasaba antes también, eso no ha cambiado. Eso no sé por qué, no acabo de entender bien dónde está el problema. A mí no me ha causado ningún inconveniente. Sí. No me ha causado ningún inconveniente. Y le tenés como cariño también a la marca, o sea, es que eso es otra cosa que uno se apega, porque incluso hay gente que se ha tatuado el logo de ZBrush y todo eso. Sí. Y uno como que le coge cariño a las cosas y porque es la herramienta de trabajo de uno y que es especial y lo hace a uno especial delante de un montón de cosas. Yo sigo sintiendo que la esencia del programa, la esencia de la gente, la gente con la que yo tengo contacto con ellos, la esencia sigue siendo el programa. La forma en la que sigue trabajando Pixologic, aunque no exista, sigue siendo la misma. O sea, si realmente yo hubiera notado esa pérdida de la filosofía, de la esencia del programa, sí que estaría bastante contrariado, bastante enfadado, bastante molesto. Pero no lo he tenido para nada. Y entonces eso es un poco lo que a mí me deja tranquilo. Porque luego lo demás es una cuestión de precios, de dinero, que bueno, eso ya cada uno lo puede... Es una herramienta de trabajo y como dicen, del cuero salen las cucharas. O sea, si tú trabajas en esto, estás ganando dinero en esto, pues al final pues te sale el tema de pagar. Es como el tema de las licencias de Adobe. Es que antes era más difícil comprarlas y hoy si necesitas algo, pues las alquilas por un mes, porque ya no son tuyas, que es el tema de... Nada es tuyo, todo es alquilado prácticamente. Sí, es así. Vamos, de hecho, prácticamente todo lo tienes así. Sí. De todo, o sea, es así. Es así. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que vi es que en su día yo pensaba que era una forma que a ellos les iba a permitir evolucionar. Les iba a permitir, y esa evolución iba a llegar a los usuarios. O sea, nosotros los usuarios íbamos a notar esa mejoría. O sea, que ellos podían implementar una tecnología de otra marca, de otro software, etcétera, y entonces eso iba a provocar una evolución. De momento, eso yo lo digo como opinión personal, en esta primera versión que han sacado después de la fusión, yo eso todavía no lo he visto, no lo he sentido. Lo más obvio es Redshift, que me gusta y tal, está bien, pero que bueno, que es algo muy subjetivo. O sea, realmente no te aporta un avance en tu forma de trabajar, es como te dan algo más. Si quieres lo usas, si no quieres no lo usas, pero entonces pues al final yo la gente, pues si me dan algo mucho mejor, entonces ya nos quedaríamos todos más a gusto, más tranquilos. Pero yo creo que, pero vamos, ya te digo, se queda como está y para mí perfecto. Yo no me hace falta nada más. De hecho, de las últimas herramientas de la última versión prácticamente no las uso, no las manejo. Yo es algo muy, como vengo de versiones muy antiguas, todo lo que han ido incluyendo nuevo, incluso habiendo estado probándolas en las fases de beta, al final luego te das cuenta que en el día a día muy poquitas cosas las acabas usando. Tú ya sigues con tus herramientas, con tus métodos y con eso es lo que te da tu forma de trabajar. Y al final la persona que haga esto pues de profesión, pues al final se da cuenta que necesita muy pocas cosas para trabajar. De hecho, el tema que se te brochen un montón de broches, al final usas las mismas 5 para hacer siempre todo tu trabajo. Exactamente. Te iba a preguntar por el tema de estamos viendo tu canal y hay un tutorial que estás mostrando algo con Keyshot y quería ver si de pronto has utilizado esta versión de renderizar con Redshift, si has visto alguna diferencia, una mejora en ese tema. Sí, ya te comento, estuve en la última beta del programa, fue con la de esta última de la 2023, probando el Redshift y la verdad es que luego utilizándolo poco a poco ya he publicado cosas ya hechas me gusta, está muy bien. Lo que más me gusta es que me permite utilizar lo que ya conozco de ZBrush dentro del programa. No es que necesito, es como dices, necesito aprender otro lenguaje para empezar a tener resultados. En este caso yo ya me oriento dentro del programa y solamente es darle un botoncito y me lo saca ya directamente en la pantalla. Y eso es lo que y luego el manejo de toquetear los materiales y hacer mis propios materiales y tal, pues es como más intuitivo desde el punto de vista de una persona que ya maneja el programa ZBrush. Entonces
No es como que no lo han hecho, a mí me gusta que no lo han hecho como algo externo, ¿no? Como que lo hayan hecho como un plugin Sí. que te saque fuera y luego fuera te encuentres un entorno distinto y que esté conectado, pero que tengas que ver otra sala distinta. Me gusta que todo tenga el mismo aspecto dentro de ZBrush y que Redshift trabaje dentro sin que tú te des cuenta. Eso está. Por más fácil que sea llevar algo, como por ejemplo con el bridge de Keyshot, de todas maneras es algo que tienes que salirte y sientes que te tienes que salir de tu trabajo y moverte como si te cambiaras de oficina. Exactamente. Y eso que con Keyshot llevo también muchos años utilizando Keyshot. Con Keyshot también he tenido relación con ellos. En su página oficial tengo un apartado mío también y todo. O sea, que ellos también me conocieron por el tema de renderizado de joyería. Me han propuesto también, he probado versiones beta suya. Hace poco, lo que es el apartado que tienen ellos de joyería, estoy yo. Me hicieron una entrevista y aparecen cosas mías, que son cosas que aparecen así, que lo agradezco mucho, ¿no? Porque te da mucho. Y es verdad que sigue siendo un poco mi forma de trabajar, la tengo en Keyshot. La tengo ahora y la seguiré teniendo seguramente. Quería preguntarte si por Keyshot, porque pues yo hace muchos años no tengo como que qué pasó con ese programa, la gente sigue, porque pues ahorita ya que se rompió como esa relación con sigue funcionando, no hay ningún problema, sigue todo igual. ¿Y no les ha afectado todo este tema de que ya no hay esa conexión con ZBrush? Sí, la sigue habiendo. Bueno, no lo sé, a mí me sigue funcionando igual. O sea, el bridge. Lo que es la conexión de Keyshot, la integración con Keyshot y ZBrush sigue existiendo. Yo no sé si han cambiado el tema de que antes lo podías conseguir por unos precios especiales, porque era como parte del programa. Yo creo que quizás ahora, si lo tienes que conseguir, quizás los precios han cambiado, pero lo que es el funcionamiento y la forma de trabajo no ha cambiado nada, sigue funcionando todo igual. O sea, para mí eso sigue todo igual. Vale, sigue eso no hay ningún problema, a no ser que luego, y eso a mí me fastidiaría bastante, si me lo quitan a mí me fastidiaría bastante, porque a mí el bridge concretamente te ahorra muchísimo trabajo. Le das un botón, lo mandas, o sea, la interactuación entre los dos softwares está muy bien. Pero espero que no lo cambien. Porque hubo una, pues, no sé si viste ese programa que sacó Adobe, que es muy parecido a Keyshot, que es el de llevar objetos y renderizarlos ahí de forma muy sencilla. Sí. Lo he visto, pero yo creo que con el tiempo me he vuelto muy perezoso. Igual que al principio, como te he dicho, encontré ZBrush y tal, y era como que te esforzabas y querías dedicarle tiempo y yo quiero usarlo. Ahora mismo salen cosas nuevas que te llaman la atención. Por ejemplo, llevo muchísimo tiempo planteándome utilizar Substance, Painter y tal, que es que me encantan los resultados que consigues con él, pero que es como que no le encuentro el momento. O sea, sigo con lo mío, así, y ya está. O sea, no me hace falta nada más. Bueno, por aquí hay tutoriales si necesita. Sí, los he visto, te tengo ya visto ya. A que le siga. Muchos de ellos, sí. Quería una cosa que es muy interesante de tu charla, y esta es la segunda charla con alguien que tiene que ver con otro nicho, pero dentro del 3D. Y es ese cambio también de paradigma, que el 3D no es solo lo que dijiste ahora, el tema de juegos, el tema de monstruos, películas y todo eso, sino que hay un montón de caminos que uno puede tomar siendo artista de 3D. Muchos, y yo siempre para mí fenomenal. O sea, yo te digo sinceramente, egoístamente, o sea, para mí fenomenal. Todo el mundo 3D, que se vayan a hacer videojuegos y figuras y monstruos y tal, porque yo sigo teniendo mi trabajo. Sí. Pero existe mucho. De hecho, yo del trabajo que hago, el 70% más o menos, el 80% es de joyería. Y luego tengo todo lo que es cualquier persona que necesita cosas en 3D, luego acaban en una impresora o acaban en una fresadora en CNC. Sí. Puedes hacer cualquier cosa. Y he hecho muchísimas cosas. Cada vez que voy a una universidad y tal, a dar una charla y tal, me gusta llevar recopilación de muchos trabajos para que la gente se dé cuenta que el 3D y concretamente ZBrush es una herramienta que te permite entrar a muchísimos mercados. A muchos mercados. O sea, hay demanda de un montón de cosas. Entonces, desde la impresión 3D, ahí ya se cerró el círculo y yo creo que ahí puedes obtener muchísima variedad y muchísima cantidad de cosas, de muchos trabajos. En el tema, hablando ya de pasta, este nicho, ¿cómo lo ves? ¿Es un nicho que es bien pago? ¿El cuál? ¿El de joyería? El de joyería, sí.
En joyería hay mucha fluctuación, mucha diferencia entre distintos mercados, en distintas zonas, por ejemplo. Si te vas a Estados Unidos, norte de Europa, tiene un contraste muy grande. Por ejemplo, si te das a un mercado muy masificado que está en la zona de Turquía, India, llega a China y tal, entonces hay una variedad de precios muy, muy grande. Muy, muy grande. Entonces, pues prácticamente de un cero más o un cero menos, prácticamente estamos hablando. Entonces, al principio cuando empecé, pues vas un poco cogiendo todo lo que llega, te vale. O sea, esto lo hago, pues, tiene muchas cosas. Y luego ya pues vas un poco subiendo tus precios y al final acabas llegando, vas subiendo también tu calidad y tu exposición al mercado y te empiezas a llegar a mercados un poco más ambiciosos y empiezas a tener una remuneración un poco más grande. Es un poco lo que hay. Entonces al principio te puedes encontrar como mucho contraste entre alguien que te da 50 euros y otros que te dan 500 euros. Más o menos por algo parecido. O sea, tampoco es que estemos diciendo que son cosas... Eso te iba a preguntar, pues si hay de todas maneras como campo o exposición para que tú crezcas en esto como freelance o solamente o también hay forma que yo pueda ir a una empresa y emplearme de esto. Yo, sinceramente, nunca he trabajado para una empresa. O sea, desde que empecé no me ha hecho falta. Yo creo que diría que es freelance 100%. Sí. Además, ahora el mercado es totalmente global. A través de Internet puedes llegar a muchísima gente, te puede encontrar, puede ver. Obviamente lo que tienes que enseñar, lo que tienes que ver, tiene que gustar y tiene que ser un poco mejor que lo que se está viendo. O bueno, ya no digamos mejor o peor, porque eso es algo subjetivo, ya depende de cada uno, pero... Sí, un poco diferente, ¿no? Que la gente diga, ay, ¿y este quién es? ¿Y este qué hace? Vea tu perfil, tal y cual, y te tenga ahí como una referencia para un posible cosas que un día se acuerda de ti y te encarga algo. Pero como freelance ahí se mueve mucho trabajo. De hecho, lo que es el mercado de joyería, de lo que son empresas, es un mundo muy cerrado en los que si en una empresa ya existe una persona que hace algo parecido a lo que hago yo, esa puerta está cerrada ya. Yo no puedo llegar a esa empresa. Ah, caray. Pues es la sensación que he tenido yo desde que llevo trabajando. Porque yo empecé, cuando yo llegué con la mentalidad que me acabas de decir tú. Entonces, bueno, yo empiezo poco a poco y luego el objetivo es dar un paso más a las empresas. Sí. Pero luego te das cuenta que no existía ese paso y cuando sabías que había algo, eso estaba cogido y nunca les interesas. Sí. Sin embargo, al final, pues no ha hecho falta, ¿no?, que diera ese paso. Pero sí que es verdad que al principio te lo planteas como el objetivo, ¿no?, lo mejor, pero al final te tienes que plantear que contigo mismo yo creo que puedes conseguir lo que necesitas. Claro, depende de lo que necesitas. ¿Recomendarías a la gente, a los estudiantes y a todas estas personas entusiastas en este tema de la escultura digital, que prueben o que se metan por este camino directamente de la joyería? Que prueben. Sí. Que prueben básicamente, no, que no dejen de tenerlo en cuenta. Sí. Y más aún de la joyería concretamente, yo hablaría de la impresión 3D. O sea, impresión 3D ahora mismo, o sea, puedes todo el tema de miniaturas, de figuras, miniaturas y tal, hay mucho mercado, puedes llegar a ello. Uh-huh. Si haces, incluso hay empresas que te pueden contratar como sin tener un nivel ya de hacer cosas, sino que un nivel de acceso y luego que tú puedas seguir evolucionando. Eso sí, las hay, sí. Puedes tener ahí. Puedes hacer todo el tema de impresión. Por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a lo que es el acuñado de monedas, medallas y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí si eres escultor digital, encajas perfectamente porque hay mucha demanda de diseños y tal que no se pueden hacer si no manejas ZBrush y tienes un diseño y tienes un nivel de escultor digital, no de un... A mí eso es también un poco lo que me gusta en comparación con otros software, que en otros software tú aprendes una receta, apretar botones, tin, 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 y todas las personas que aprenden esa receta obtienen el mismo resultado. Haces esto, tal. Entonces, cuando aprendes un software de esa manera, al final consigues mucha mano de obra que, bueno, productiva, pero en el apartado de la escultura digital es algo que es como saber dibujar o saber modelar. O sea, tú lo haces bien o lo haces mal. Y si no lo haces suficientemente bien, todavía te queda unos años, ¿no?, para mejorar. Pero si lo tienes, lo vas a conseguir.
Entonces, ahí es donde tú vas a aportar esa diferencia y directamente al que lo necesite te va a encontrar y te va a pedir algo, te va a pedir que le hagas algo. Y es un poco lo que me ha pasado, lo que me ha pasado a mí. Y son piezas únicas, ¿no? O sea, ninguna es igual a otra, por más que quieras hacerla igual. Claro, no son igual a otras, claro, y luego aparte del diseño, ¿sabes? De lo que quieran, la finalidad que tenga ese producto que estén haciendo. Obviamente, si van a hacer una medalla conmemorativa de cualquier cosa y tal, pues hacen tiradas grandes y sacan muchos productos, pero sí que es verdad que ese producto tiene el toque de la mano del artista que lo ha hecho, no lo ha podido hacer una máquina o hacerlo de otra manera. Entonces, esa parte artística yo creo que no se va a perder nunca. No se va a perder nunca. O sea, por mucho que inventen escáneres que te escaneen perfectamente o inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, tal, lo que es la parte artística de hacerlo, con todo lo que tú pones a la hora de crear algo, pues yo creo que es algo que es insustituible. Yo creo que eso va a seguir existiendo demanda de eso. De hecho, de eso te iba a preguntar. Esto es un trabajo anti-inteligencia artificial, porque básicamente aquí la inteligencia artificial no tiene nada que hacer frente al toque que pueda haber de un artista con algo tan delicado como es el tema de imprimir en 3D y que tiene tanto detalle y tanta cosa, ¿no? Sí, bueno, todo se andará, ¿no? Como se suele decir, acabará apareciendo, ¿no? La inteligencia artificial que lo haga. Sí, bueno, concretamente joyería, es que cuando hablas de joyería, a mí lo que me gusta de la joyería es que es un mundo tan grande, o sea, está como... además, aparte que es un oficio con tantos años, ¿no? de antigüedad, entonces que se aprende incluso de generaciones en generaciones. Lo que es la parte manual, eso no se sustituye y es imposible sustituir. Entonces, lo que es la parte digital ha venido a complementar algo que ya se hacía, pero en la fabricación de una joya están involucrados tantas especialidades de operarios, de gente que hace una cosa, gente que hace otra, o sea... Y es como un conocimiento tan grande, tan vasto que existe dentro del mercado, de lo que es la industria, hasta llegar a crear ese producto, que a mí es un poco lo que me enganchó. Es algo que es muy difícil de terminar de aprender. Sí. Aparte que luego cada persona o cada tiene su forma de hacer las cosas, sus opiniones, es algo muy, muy interesante. Eso te iba a preguntar cuando hablas del tema de aprendizaje. Bueno, entonces yo quiero empezar a meterme en este mundo. ¿Dónde puedo empezar a aprender? ¿En qué parte? ¿O cómo? Hombre, yo en ese sentido no. Ahora podemos tener la ventaja que, bueno, hay gente como yo, como más gente que ya lo hace y puedes preguntar, puedes pedir asesoramiento y tal, pero yo empecé sin tener ni idea. Yo simplemente yo creo que lo principal es encontrar la gente adecuada a la que preguntarle cosas. O sea, directamente, si quieres hacer algo, encuentras a alguien y le preguntas. Y yo creo que hoy en día puedes llegar a mucha gente por internet, luego depende de la persona, si es amable o no es amable, te contesta o no. Pero yo creo que es una forma en la que tú puedes encontrar conocimiento. No tienes que buscar que si existe un tutorial, que si existe un libro, directamente es ver mucho trabajo, ver mucho cómo la gente trabaja y tener la posibilidad de preguntar directamente a la persona. Sí, incluso cuando haces algo, enseñarlo como decir, ¿qué te parece? Con el objetivo de recibir una crítica y es que esa crítica que se convierta en una mejora de tu trabajo, que te diga alguien, esto está mal hecho por esto, o esto hubiera estado mejor así, y en ese momento es cuando tú empieza tu aprendizaje de esa gente. Uh-huh. ¿Y de forma académica hay algún sitio donde yo pueda decir, yo quiero titularme de esto? No, que yo sepa, no. ¿Aún no conoces? ¿O un curso o algo? ¿O tú tienes, por ejemplo, cursos? En España hay escuelas de joyería, obviamente, y en escuelas de joyería se está viendo mucho programas de CAD, no tienen Centaurus, la verdad es que poca gente lo está manejando y sí existen. O sea, Lo que pasa es que es como te he dicho, cuando entras a una escuela de joyería es tan vasto lo que son los distintos campos que están dentro de la joyería que es como cuando estudias una carrera que lo estudias todo de forma global en general, pero luego cuando entras a un mercado laboral es algo como que es como empezar de cero. Claro. O sea, tienes que empezar a aprender lo que te están pidiendo, pero sí que existiría localmente en todos los países, en todos seguramente ciudades, hay escuelas o cursos dedicados a joyería. Y de tu pero parte... claro, lo mío es algo más ambiguo, es como escultura. A mí me gusta hablar de escultura digital porque ahí entra todo. O sea, Ajá. Y escultura digital significa utilizar Centaurus. Ya está, es que no te hace falta nada más. Es así de sencillo.
¿De tu parte tenés cursos o algo o formaciones en alguna universidad, algún instituto? Ahora mismo no. Hasta hace poco daba clases particulares, organizaba clases clases privadas de uno en uno. Ujú. Lo estuve haciendo así durante mucho tiempo. Luego de vez en cuando organizaba un curso grupal. Y ahora tengo un curso en Vertex, en la escuela de Vertex School. ¿Lo conoces? Vertex School. Vertex, A ver. de la academia de esta, la escuela que fundó Ryan Kingsley, que es uno de Ah, ya, sí, los, sí, sí, sí. ¿sabes quién es, no? De Sí, California, ahora están por allí, ¿no? sí. Pero tienes es un curso Es ya un curso, es un grabado y curso. todo eso. Sí, es un curso de estos pregrabados, hace tiempo que me contactaron. Ahora vamos por la segunda edición del mismo curso. Y hasta este curso, la verdad es que lo tenía un poco dejado, porque he estado muchos años dando clases y organizando cursos y sinceramente eso me ha ido desgastando mucho, lo que es al final el chocar un poco con la gente, el intentar enseñar, el esfuerzo que te Ujú. supone todo eso, vi que se convirtió en algo que era negativo para mí. Entonces lo dejé, vi que no me hacía falta realmente económicamente dedicarme a ello, y entonces lo dejé apartado, lo dejé aparcado. Entonces, bueno, ahora mismo lo he sustituido por los directos en vivo en el canal de ZBruce, que me encanta un poco enseñar lo que hago y hablar con la gente, y apareció este curso, y eso es un poco lo que estoy haciendo, pero quizás en el futuro sí que organizo cursos y tal para... La gente me suele preguntar, pero es que en realidad no tengo tiempo Sí, sí, para sí. dedicarme a ello. ¿Y cada cuánto das estos en vivos? Los vivos ahora, eso es otra cosa que de lo que hablábamos antes. Pixeloic es como una empresa, te tienes libertad absoluta para cualquier cosa. Ujú. O sea, tú dices, pues yo quiero hacerlo tal día, ahora que no puedo, ahora vuelves dentro de un mes, y ahora he estado mucho tiempo sin hacerlo. Ayer hice el primero después de hace mucho tiempo, y intentaré hacerlo una vez cada 2 semanas, o sea, cada 15 días hacer uno. Lo voy a intentar porque te das cuenta que es un poco parte de tu trabajo cuando eres freelance, lo que es estar presente, aunque como te decía al principio es algo que tampoco es algo que me sale de mí, ¿no? Que me lo necesite, Sí. pero estar presente, publicar cosas, aparecer de vez en cuando pues haciendo vivos en un canal, en otro, estar aquí contigo, por ejemplo, este tipo de cosas es algo que más o menos de alguna manera retroalimenta un poco tu trabajo, ¿no? Sí. No solamente es estar centrado aquí 8 horas metido en tu casa trabajando, hablando con clientes y ya está, sino que tienes que también abrirte al mundo, que la gente que te conozca, que la gente, darle la posibilidad de que te pregunte, si le gusta, incluso que te critiquen, porque la verdad es que es algo que a mí me gusta, es ponerme en ese sentido también para percibir un poco que lo que estás haciendo gusta o no gusta. Por tanto gusta, o sea, ambas cosas son útiles. Yo necesito saber, pues esto lo haces mal, esto lo haces bien, me gusta saberlo, me gusta tener esa crítica, exponerme para tener crítica o todo lo que sea. Sí. ¿Cuál crees, o no sé si te planteas seguir siempre en este nicho? Has dicho, no, me gustaría cambiar, hacer esto, o te ves siempre haciendo este tipo de trabajo? No, tengo cierta tendencia al conformismo, es verdad. O sea, te metes más en estar donde me encuentro ahora, me ha costado, y como todo, igual puedes pensar, pues, ¿para qué? O sea, pero sí que en un tiempo sí que me he planteado, porque algo que me hubiera gustado meterme un poco en el circuito del tema de figuras de coleccionables, Sí. para 3D, para impresión 3D, ¿no? Entonces es algo que me gustaría. Lo que pasa es que la técnica o la forma de conseguirlo, pienso que sería con lo mismo que me salió bien en su día en joyería. Tengo que hacer algo para mostrarlo y llamar la atención a alguien, a una marca o a alguien que quiere ese tipo de cosas. Sí. Y a partir de ahí ya, si funciona, pues desviar mi camino e irme para allá. Pero de momento, el día a día, que es lo que te da de comer, lo que necesitas para pagar las facturas, es todo de joyería, todo este tipo de cosas, y al final es un poco lo que te tiene un poco oprimido, porque todo lo que sea eso es sacar tiempo libre para dedicarte a hacer algo distinto que no sabes si va a funcionar o no. Pero sí que me lo he planteado varias veces, sí que me gustaría meterme en el tema de... Mi problema es que a mí el tema de superhéroes y este tipo no me interesa demasiado, no me gusta. Pero sí que tengo mis referentes de otros personajes, de otros cómics y tal, más de cómic europeo y tal, que sí que siempre me ha gustado empezar por hacer ese tipo de cosas, o trabajos, personajes más icónicos de ilustradores que me gustaban.
Y todo el rollo este de Marvel, DC, todo este tal, yo la verdad es que no. Solo he trabajado trabajé durante una temporada larga haciendo franquicias de Star Wars, figuras. Sí. Y por Star Wars obviamente sí que me gustaba, pero nada más. O sea, entonces me planteé, dije, pues voy a hacer la figura de no sé qué, de alguien que le guste y a ver si de esa figura puede traerme el trabajo. Sé que la forma de trabajar es radicalmente distinta, porque algo que me gusta de joyería es como que son siempre trabajos cortos, o sea, no estás en un proyecto durante mucho tiempo, o sea, haces uno, acabas, haces otro, acabas, haces otro, no, eso es algo que me gusta mucho en el tema de joyería. Meterme en proyectos largos de estos que me voy a tirar un mes y tal, a mí eso me desgasta el interés, ¿sabes? Me gusta es cuando yo sé que estoy haciendo algo y al mismo tiempo tengo una cola de 5 o 6 trabajos más, ¿cuándo es el siguiente? Sí. Lanzo uno, cojo el otro, y eso es algo que en joyería es muy interesante. Eso te iba a preguntar. En ese momento estamos viendo el primer trabajo, o el último que tienes publicado en tu ArtStation, que es como una especie de dragón alado que se está comiendo la joya y todo eso. Sí. ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo este proyecto, más o menos? Si lo tuviera que hacer como un encargo. Sí, si te dijeran, mira, quiero esto, te muestran una foto o un esbozo, no sé cómo funciona. Sí, bueno, eso es un condicionante muy grande. O sea, cómo esté de cerrado el encargo. O sea, la diferencia en el cliente es que te dicen, quiero esto. Entonces tú vas ahí y cuando está como el cliente lo quiere, ya se ha acabado. Pero cuando te hablan, el encargo es una idea, es un concepto, es que me gustaría que tuviera tal, que fuera de esta manera. Entonces tú tienes que ir desarrollando el trabajo durante el mismo tiempo que estás trabajando. Obviamente podemos hablar de que tardas más del doble en completarlo. Sí. Pero en tiempo real de horas de trabajo, de que yo me pongo, desde que me siento hasta que lo termino, puede ser el mismo. Todo depende un poco de lo concretado que estén las instrucciones de trabajo a la hora de hacer Sí. Por ejemplo, yo comenté ese trabajo, sí, de que hablas, eso está copiado de una pieza que existe del siglo bastante antiguo, del siglo XVIII, creo. Y entonces yo sé que me gustó y parte del ejercicio fue parte de una demostración durante un vivo de Pixologic para enseñar a la gente cómo lo haría yo. Entonces, pues eso, si yo lo tuviera que hacer, algún cliente me da eso y lo tengo que hacer, yo creo que en 2 días estaría hecho. Hablamos de 2 jornadas de 8 horas cada una. 8 horas, ponle un poquito más, ponle 20 si quieres, 20 horas. Ok, 20 horas. Porque eso es algo, también es un hándicap grande en el mundo de joyería, es todo como, tiene que ser todo como muy rápido. Sí. Todo. Obviamente, mucha gente que lo puede escuchar de poca puede decir, pues en tal sitio también, no es nada especial, pero sí que es verdad que es algo que me encontré en joyería y la gente, algo que a mí me llama la atención cuando empezaba a hacer cosas simples, le llamaba la atención lo rápido que hacía las cosas. Yo pensaba que no hacía rápido, pero que parece que eso también me benefició a la hora de tener trabajo, de hacerlo rápido, de no tardar mucho en hacerlo. Es algo que yo he visto de este mundo, porque ya tuve una entrevista, como te dije, con una chica que trabaja con todo el tema de impresión y todo eso, y ella hace joyería para estas empresas, para Marvel y todo eso. Sí, y lo escuché. Ajá. Y entonces me decía que ella tenía que salir eso en un día. Pero en un día, pues, como mi cabeza está para trabajo de producción de series y todas esas cosas, trabajo de un día, o sea, un día uno planea trabajar. Sí, claro. Te haces el café, en el día te haces el café y empiezas a pensar, a ver. Claro, ¿por dónde voy aquí? Se reúne todo el equipo. Mientras ella me decía, en un día, y tú me estás diciendo que en 20 horas sales con toda esta pieza y ande, para la próxima. Sí, yo eso por eso me gusta. Yo sé que incluso hay días que en una mañana ya he hecho una pieza y luego por la tarde empiezo otra, distinta. Luego ya depende, claro, he hecho una desde que yo he considerado que está hecha. Luego eso va al cliente, el cliente lo ve, me gusta, no me gusta, cámbiame esto. Entonces, bueno, no se acaba en el día, se puede completar. Sí. Depende del tiempo que tarde en contestarte, de los cambios que te proponga. Claro. Pero lo que es el tiempo que tú dices, voy a hacer esto y tengo que hacer esto, una mañana. O sea, entonces, una mañana, un día... 2 días como mucho o algo así, ¿sabes? Algo bastante rápido. Y todo es dentro de ZBrush, o sea, no te sales de... Sí, todo, cero. Todo. Lo único que utilizo, aparte de ZBrush, que también lo muestro mucho en mis directos, es Mesh Mixer, lo utilizo para vaciar las piezas, por eso la joyería es algo muy importante. Y luego que Mesh Mixer solamente sé usar eso, o sea, abro programa, doy un botón, doy otro botón, hago así y lo cierro.
O sea, no hago nada más. O sea, todo lo demás, prácticamente el 99% es todo ZWorks, está todo hecho dentro de Sí. Y tú solo al cliente solo le mandas un STL y se STL. acabó. No de Y que se acabó. mándame Exacto. las UVs, nada de No, no, historias no, de nada. esas. No, porque no existe, o sea, eso no, dentro del Ujú. tema de joyería de tal no existe. Algún cliente te pide algún render, te pide la pieza y te pide algún render, pero es raro, es raro. Normalmente es un STL, es para producir, para y Sí. ya está, y Y ya está, ya. y listo. ¿Cuánto podría costar? Me dijiste que esta pieza de la que estamos hablando, la hiciste fue para un directo y es un trabajo propio, un trabajo personal, Sí, no es un encargo. sí, sí, Pero sí. más o menos si esto fuera un encargo, ¿cuánto sería el costo tuyo al cliente de esta pieza? Pues esa pieza el precio podría estar entre 500 y 800 euros más o menos. Ujú. ¿Y dependería del cliente o simplemente tú le dices, el que me la mandó a hacer, este es mi precio? Sí, yo no es que me lo va a hacer, yo trato de, porque eso es algo que es verdad que tienes ¿cómo decirlo? Quizás te sientes tentado a trabajar de esa manera, ¿no? Decir, mira, si me pide tal cosa, este cliente le voy a pedir 1000, pero si me lo pide otro, este otro igual le pido 500 y tal. Eso es algo que a mí me parece poco profesional. Entonces yo Ujú. entiendo que el precio va acorde del costo, del costo del esfuerzo del trabajo y da igual quién me lo pida. Al Ujú. principio es distinto, ¿no? Eres como más flexible porque es más importante obtener el trabajo Sí. que te valoren, ¿no? Entonces, si el cliente yo le pido 500 y me dice, pues 200 como máximo, y como necesitas el trabajo, pues dices, vale, 200. Pero ya con el tiempo dices 500 y es lo que hay, ya no lo vas a rebajar. Entonces, es un poco, te da una horquilla un poco para que sepas que es un poco ese tipo de trabajo que luego puede ser más complejo, menos complejo y oscilaría entre esas cantidades. Sí. Tú me contaste que, pues, la forma en que tú conseguiste tus primeros clientes, tus primeros trabajos, todo eso, pues fue a partir de un montón de sucesos, de Sí, conexiones y todo esto. sí, Pero sí. entonces, ¿cómo le recomendarías a una persona joven que quiere iniciarse en esto, que consiga sus primeros clientes, sus primeros trabajos, que no tiene conexiones y todo eso? Bueno, pues para provocar esas conexiones, porque es algo 100% necesario, o sea, las necesitas para empezar a andar, para que el trabajo empiece a rodar. Para conseguir esas conexiones, lo que le digo a todo el mundo es, lo primero es hacer un trabajo bueno, o que a ti te lo parezca, basado en todo lo que has podido aprender, de gente que has visto, lo que has visto, que más cosas que se publican, y empezar a moverlo por Internet. Yo creo que hoy en día es la forma de conseguir. Y siempre lo que digo es, si tú lo que estás buscando es trabajo de joyería, trabajo de impresión 3D para figuras y tal, siempre intenta publicar tu trabajo en un lugar especializado donde pueda haber gente que le interese tu trabajo. No simplemente lo pongas en Instagram y que aparezca un trabajo tuyo Ujú. mezclado con las fotos que te has hecho el fin de semana pasado. Que te has ido de viaje, salen fotos tuyas y luego de repente publicas un trabajo. Créate un perfil profesional y muévelo. Si estás utilizando Instagram, pues utiliza los hashtags apropiados para que ese trabajo tú se mueva y que lo vea gente que le interese. Ujú. Si vas a Facebook, pues publica en grupos especializados de Facebook, pide acceso a esos grupos, lo empiezas a publicar en esos grupos y ese trabajo lo publicas en ese grupo. Y cuando publicas algo, públicalo con algo con un perfil profesional. No te pongas tu perfil, ya lo he dicho, perfil de Facebook, que tengas toda la información familiar y aparte las cosas que haces de trabajo. Te generas un perfil de trabajo que te da más profesionalidad, más creencia y luego ahí es cuando empiezas a publicar cosas y desde ahí es cuando empiezas a compartirlas. Sí. Y yo creo que de esa manera la gente te puede encontrar y le puede gustar lo que haces y a partir de ahí se pondrá en contacto contigo. Que de esos contactos que lleguen, obviamente al principio igual de 5 que te lleguen, igual 2 realmente son interesantes o realmente 2 son los que te van a dar algo de trabajo. Los otros 3 preguntan y no va a aparecer. Pero eso Cotizan. forma parte del día a día y hay que contar con ello. Sí. Sobre todo hay que confiar, hay que creer en uno mismo diciendo que lo que haces está bien. ¿Cómo ves a España en este nicho de mercado? ¿Crees que si hay clientes, potencial cliente para el crecimiento? Yo soy muy crítico. La verdad es que en España estoy un poco... De hecho, prácticamente todos los clientes que tengo no son de España, son todos de fuera. Ujú. Empecé con clientes de España y he acabado con clientes de fuera, Sí. porque en España la verdad es que todavía hay una industria de joyería, un mercado un poco complicado. Es un poco complicado. Lo hay, existe trabajo y se puede encontrar trabajo y ese trabajo que yo creo que ya un poco lo he dejado atrás, pero que
Pero como persona agradecida es algo que no lo veo como algo negativo. O sea, Sí. es algo que me ayudó a crecer y esos contactos y esa gente también me dio la posibilidad de estar donde estoy. Simplemente ahora, cuando tengo la posibilidad de comparar una cosa con la otra, es cuando me di cuenta que es mejor o que es peor. Pero para empezar, el mercado local es lo más práctico. Pero sí es verdad que en el tema de joyería, en el mercado en España, soy un poco escéptico. Sí, un poco escéptico. ¿Cuál Por serían lo menos, los... por lo menos en lo que se refiere a mi parte, o sea, la parte Sí. del 3D, de lo que me puede dar trabajo a mí. ¿Cuáles serían los mercados ideales a los que uno podría apuntarle? Porque sí, bueno, no estamos hablando de España que no sea un buen mercado por eso, porque seguramente aquí el tema de la joyería no es algo que se mueva tanto, como por ejemplo, no sé, cuando estuve en Dubái, que está esta calle del oro, y pues que Sí, allá es una bueno, cosa increíble toda esta cuestión. Entonces hay países donde son más consumidores de este tipo de cosas y hay otros que no sí, tanto. Entonces supongo que sí. también depende de eso. ¿Cuáles serían como los ideales? Hombre, yo ahora mismo si puedo poner un ideal, yo diría Estados Unidos. Estados Unidos. El gusto de lo que haces, bueno, eso ya más o menos es subjetivo, o sea, de las Sí. cosas que te piden, pues ya va en cada grupo, ¿verdad? Pero sí que el mercado de joyería personalizada en los customs estos que hay en Estados Unidos, yo creo que se mueve mucho demanda en Estados Unidos. Estos temas de impresión, por ejemplo, también he visto que se mueve mucho es para hacer los que hacen cosplay. Sí, sí, pero ahí vamos a lo de siempre. Lo malo, la joyería siempre está ligado a un coste de producción y a un coste de producto muy grande. Si realmente estamos hablando de joyería, porque a veces cuando hablamos de joyería metemos todo en el mismo saco y Sí. no es así, ¿no? Pero bueno, que sí, te entiendo lo que dices y sí se puede. Pero claro, ahí estamos hablando que la finalidad de ese producto tiene que ser un producto fácil de fabricar y barato. Ah, ok. Entonces, tu trabajo no es barato, porque tu trabajo es un trabajo especializado y que cuesta dinero. Entonces, prácticamente igual lo que tú necesitas cobrar por ese trabajo puede ser 10 veces más que lo que va a costar la pieza de joyería. Entonces, Sí. al final no les interesas porque no tienen dinero para pagarte. Sí. Entonces, creo que es, a no ser que sean empresas que se dediquen a hacer tiradas grandes de producto y vendan mucha cantidad de un producto, por ejemplo, de una joya que lleve un personaje o un cosplay de no sé qué, puedan ser una empresa, yo creo que no me interesa. O la otra opción es que puedas encontrar con los típicos gente muy especializada en algo y que está dispuesta a pagarte lo que sea para conseguir algo en concreto. Pero yo creo que ahí, no sé, yo nunca he hecho nada Tú que estás en este medio. de eso, nunca he hecho nada de eso y no sé si pienso que igual sería difícil encontrar esa gente, ¿no? Sí. No sé. Como No dicen, sé. para toda hay gente. Hay gente para todo, Sí. pero ahí estamos hablando de una persona, un tipo de gente que puede aparecer para algo en concreto. Pero si estamos hablando de algo que tiene que ser un flujo constante de trabajo, de que ahora lo hago a este, ahora se lo hago a este, o se lo hago a este, que es un poco lo que me estaba pasando a mí, yo creo que no hay tanta gente que te pide ese tipo de cosas. Creo, yo ahora mismo estoy hablando un poco desde la ignorancia. Te lo digo porque yo tengo conocidos y amigos que se dedican a ser cosplayers. Yo nunca me imaginé que eso Sí. pudo haber sido una forma de vida. Alguien que se dedica a hacer disfraces para ir a convenciones, para que la gente se tome fotos, Sí, sí. para hacer cosas. Algo he Y le visto, sí. invierten el dinero que... Y yo digo, pero ¿cómo ganan? Y ganan dinero. Entonces, pues, Sí. puede ser por ahí también ese tipo de cosas. Te iba a preguntar, ¿hay algún tipo No sé. de nicho o de algo que se hace dentro de este mundo de la joyería 3D que tú digas, no, pues es que hay muy poca gente haciendo esto y esto es muy demandado? Bueno, más que demandado, yo diría muy demandado, sí, pero yo diría que y es algo que me gusta, al final con el tiempo me acabo especializando y que me gusta hacerlo, el tema de los relieves, Relieves. esculpir relieves, sí, es algo que produce muchos retos, ¿sabes? Cuando vas a hacerlo y la verdad es que hay demanda de ello, ¿sabes? ¿Cuáles son los relieves? Pues relieves puede ser, o sea, cualquier cosa, un relieve, por ejemplo, para que hagas una idea, es por una medalla, una moneda, Ah, ok. por ejemplo, en una iglesia, lo que está algo tallado en la madera, en la Sí. piedra, todo eso son relieves. O sea, quiero decir que
que se representa solamente desde la vista frontal o un 3/4, ¿no? Puedes verlo de un lado, puedes verlo del otro, o puedes verlo frontal, pero no es un objeto tridimensional. Porque va montado en un retablo de una iglesia, en una pila de bautismo de una iglesia, que he hecho muchos trabajos de esos además también, que va montado en una medalla, en una moneda, en un montón de cosas. Entonces, es un trabajo que en su día, o sea, realmente los artistas de relieves de monedas y tal, es un trabajo muy especializado, muy concreto, necesitas muchos años de experiencia, mucha práctica, y que ZBrush te da otra forma de trabajar y que te agiliza mucho el trabajo. Te da mucha más agilidad, mucha más versatilidad. Entonces, empresas de minteado, que se llama el minting en inglés, hay muchas que buscan, que necesitan gente para que trabaja de ello. Claro, cuando llegas a esa empresa tienes que decirle, mira lo que hago, esto es lo que hago, esto es mi trabajo. Entonces lo ven y dicen, pues interesante, te vamos a encargar que hagas tal cosa, no sé qué, o tal otra. Entonces, el tema de los relieves es algo interesante. No sabía. De hecho, una vez intenté hacer un relieve, porque también entre todas las cosas que he hecho en este tema de 3D, pues también me he tenido los clientes de joyería, y una vez intenté hacer el relieve de la forma como clásica, es decir, esculpiendo la figura de 3/4, pero al final hice la escultura en 3D normal, y lo que hice fue una proyección con una máscara en la moneda, y ya ahí salió. Hombre, ya, de hecho hace poco sacaron, fue la versión 2022 creo de ZBrush, o la 2021, no recuerdo. Y me tienen una herramienta que se llama el Bas Relief, que es para hacer relieve, que ellos la presentaron como, mira lo que hace y tal, y realmente para gente que te dedicas a hacer relieves profesionalmente y tal, yo sinceramente ya se lo he dicho, es algo que no vale para nada, que no sirve, o sea, que es como lo que has dicho tú, proyecta y lo haces bonito y tal, pero a la hora de producir y fabricar ese relieve, meterlo en una fabricación, una producción, eso no sirve, no vale. No. Entonces, pues es algo que, bueno, que requiere otros conocimientos. A mí me gusta me he ido reciclando para hacer cosas de relieves y tal, y es algo que fue como un reto, y al final yo creo que sí que le he cogido el gustillo. Me gusta hacer relieves. ¿Y cuál es por el contrario, lo que más sale? Lo que eso, mejor dicho, hay por montones de... Hay mucha demanda, por ejemplo, aquí en España hay mucho, y en España igual en otros países también, hay mucho mercado de imaginería religiosa, de todo lo que sea. Yo, de hecho, al principio pues me hartaba modelar vírgenes, santos, o sea, de eso mucha gente. Enseguida que te conocían, oye, ¿tienes cuánto me vale tal virgen? Porque todos los pueblos tienen su virgen, todos en sus fiestas, entonces modelaban tal virgen, tal otra, y constantemente haciendo una virgen. Y ya llevo como un año o una cosa así, o unos meses, que he decidido, ya no hago más, y ya decidí decir, vírgenes y cosas de estas fuera, ya no hago más. O sea, toda esa gente que me la pedía o que me tenía como una referencia, cada vez que necesitaba algo me contactaba, ya le he dicho que ya no hago, que ya no me dedico a esto, y ya está. A los párrafos se habrán buscado a otros, y que lo está haciendo, pero sigue habiendo, hay mucho. Lo que pasa es que está un poco mal pagado, pero hay mucha oferta de ese tipo de cosas, ¿eh? Porque es como este tema yo tengo un amigo que hace esculturas para iglesias, de estos muñecos y todo eso, y es muy bueno trabajando, pero él dice que lo que paga una iglesia por una escultura de esas, pues la verdad es que no compensa, pero pues es parte del trabajo, y que es constante. Entonces él tiene que buscar otro tipo de cosas para poder cubrir. Claro. Yo he tenido la suerte que cuando he hecho trabajos de ese tipo, el trabajo me ha venido a través de una empresa, que es una empresa especializada en imaginería religiosa para iglesias, para todo tipo de cosas, o sea, y hacen de todo, o sea. Y desde hace unos años, una industria total. O sea, yo he estado en la empresa y es alucinante. O sea, hay una empresa muy grande, mucha gente trabajando, y ellos ya llevan mucho tiempo metidos en el 3D, tecnología 3D, con escaneado, con impresión 3D, con fresadoras, con madera, piedras, o sea, un montón de cosas. Y les hace falta gente que esculpa cosas, que haga cosas de cosas de... No es tan motivador, ¿no? Tener que estar esculpiendo Jesucristo y tal y cosas así, pero bueno, es un trabajo. O sea, pero pues imagínate, yo recién salido y queriendo empezar a trabajar, mis primeros trabajos podrían ser de eso. Sí. Sería... Sí, totalmente. Sería interesante. Lo que pasa es que es verdad que yo diría que, igual vas preguntando, es uno de los consejos, si dentro del portafolio o lo que tú vas a enseñar, si incluyes una virgen, o sea, algo religioso, yo creo que es algo
algo que debería estar si quieres encontrar cosas de joyería. Ujú. En lo que tú vayas a mostrar, aparte de los trabajos que hagas, un santo, una virgen, no sé qué. De hecho, yo lo tenía. De hecho, yo me di cuenta de eso tal y me hice mi virgen y tal y estaba puesta. Yo creo que también por ahí me vino trabajo de ese tipo de cosas. Excelente. Y yo lo hice. ¿Algún otro programa que me pueda preayudar al momento de hacer una joyería correcta en temas de ZBrush? Por ejemplo, cuando los anillos, no sé, algo que pueda darme como las bases de, no sé, un anillo, si voy a hacer una tiara, cosas así. No hace falta, realmente no me hace falta. Puedes hacer cualquier cosa con Sí. ZBrush. Con ZBrush lo único que te exige es que la forma de hacer las cosas es una forma distinta, como la mayoría de los programas. Tú lo que manejas varios programas lo sabes. O sea, ZBrush tiene su forma de trabajar y tiene su mentalidad. Una vez que tú entiendes esa forma de mentalidad y entiendes las herramientas que tienes a tu disposición, ya no hay límite. Muchas veces la gente, hoy en día yo tengo un contraste muy grande en el mundo de joyería porque la gente de joyería viene de programas CAD como Rhinoceros, vienen todos por ahí, aparte de Rhinoceros. De Rhinoceros sale otro programa muy conocido que se llama Matrix, que está especializado en el mundo de joyería, pero mucha gente viene por ahí. Entonces, viene con esa mentalidad, con esa forma de trabajar y cuando llega a ZBrush es un contraste tan grande que es como que me da igual lo que hayan podido aprender antes porque no les sirve absolutamente de nada. Entonces, yo cuando empecé, yo tuve esa sensación, pensé, voy a tener que estudiar Rhino para empezar a hacer cosas de joyería, porque es lo que la gente demanda, pero como era algo que no me gustaba la forma de trabajar con él, no me entraba en mi cabeza, en mi mentalidad un poco más artística, pues dije, pues yo esto que tenía que hacer en Rhino me voy a buscar la forma de hacerlo en ZBrush. Y la tienes, la encuentras. Y ya está. Y ahí ya, pues, ¿para qué necesitas otra cosa? Yo lo digo por más que todo por el tema de las medidas precisas. Que... No, igual. Eso no es tan importante. En ZBrush tienes las medidas controladas igual que con otro programa. Ajá. Exactamente igual. Exactamente igual. Luego, como todo, por muy preciso que sea un programa como un programa de CAD como Rhinoceros, si la persona que lo está haciendo con un criterio equivocado, lo está haciendo mal, van a salir igual de mal que si la estoy haciendo yo en ZBrush mal. O sea, eso va a verse dentro igual. Claro. Y como todo y además con joyería, como con cualquier otra industria, que tú eres una mínima parte del proceso, tú eres una parte del proceso de fabricación de lo que va a ser la joya. Entonces, tú estás haciendo algo que necesitas saber si eso que estás haciendo está correcto o está incorrecto. Sí. Porque lo puedes hacer mal simplemente porque te lo han dicho mal o porque tú has pensado que lo hacías bien, pero en vez de hacerlo así, había que hacerlo de otra manera. Entonces, la prueba y error, ahí es donde se sustenta realmente el conocimiento de dónde están las cosas bien hechas. O sea, yo es algo que trato de preguntar mucho a mis clientes lo que hago, ¿qué tal ha salido? ¿Ha salido bien? ¿Esto lo puedes mejorar? ¿Piensas que hay algo que estaba mal hecho, que se podía mejorar, que no se podía mejorar? Es algo que siempre me gusta hacer, siempre me gusta preguntar a los clientes, ¿ha salido bien? ¿Ha salido mal? ¿Esto qué tal salió? ¿Esto estaba muy grande? ¿Esto estaba muy fino? ¿Esto estaba no sé qué? Entonces cuando esas personas me contestaban, sí, está bien, pero lo hubiéramos hecho de esta manera, hubiera estado mejor. Entonces yo ahí iba aprendiendo cosas y eso lo vas incorporando a lo que estás haciendo. Sí. Y es la única forma de aprender. O sea, no existe el programa, ya sea de CAD o sea de lo que sea, que te garantice que 100% lo que haces va a salir perfecto, porque luego puede estar un fallo de la máquina o lo que sea. Entonces, tienes que aprender de los errores, no queda otra. No queda otra. Entonces, eso es al final. Entonces, al final, ¿qué más da hacerlo con una herramienta o hacerlo con otra? Sí. Simplemente... Lo importante es ser honesto con los clientes, sobre todo si estás empezando, y decir, mira, esto lo he hecho yo así. Yo, en ese sentido, yo no tuve ningún problema de decir que no soy joyero, no tengo experiencia de joyería. Me gustaba decirlo, ¿no? Porque al principio te las das un poco como que sabes de todo y eso es un error. Eso es un error. Entonces, dices, mira, esto te lo voy a hacer así, pero yo no lo he hecho nunca, dime qué tal sale, no sé qué, vale, no te preocupes, tal. Entonces ahí cuando se establece un poco la relación con el cliente, pues sabes si está bien o está mal. Si lo has hecho de una manera determinada y ha salido bien, ya sabes hacerlo de esa forma. Entonces, el siguiente cliente vas a decir, te lo voy a hacer así que va a salir perfecto. Y encima, el siguiente cliente le das un producto de mejor calidad. Sí. Entonces, pues, de lo que estabas comentando ahorita que no eres joyero, te iba a preguntar si has hecho alguna otra cosa que sea no solo digital, sino también manual. ¿Has aprendido de pronto algo? Nada, cero. Nada. De hecho, es algo que siempre me gusta decirlo por delante, siempre lo de cuando doy cursos y tal, porque cuando doy cursos prácticamente todos los que están son joyeros, de verdad. Ajá. Gente con mucha experiencia. Entonces a mí me gusta siempre decir
Yo no soy joyero, no he estudiado joyería, ni tengo ningún... Solamente lo que... Ese de joyería lo he aprendido de los clientes y del día a día. Sí. Ser honesto, ¿no? Con la gente. Y ya está. O sea, me hubiera gustado hacerlo. Me hubiera gustado... De hecho, me hubiera seguido, pues eso, hacerlo manualmente algún día. Pero al final se ha convertido en un trabajo, en una forma de ganarse la vida y pues eso, algún día, si tengo tiempo, lo haré. Pero... Y de hecho es algo que considero que es algo necesario, o sea, estaría bien poder hacerlo. Pero hasta ahora igual he tenido la suerte o no sé, pero no me ha hecho falta o no sé, no me ha hecho falta. Me he podido dedicar solamente a esta parte. ¿Y cómo ves el tema contrario? Que los joyeros pues ahora pasen a algo digital. ¿Crees que es fácil para una persona? Porque generalmente vamos a hablar de gente de pronto un poco mayor, que no es con la tecnología tan... Sí, en joyería hay un choque generacional ya cada vez menos, pero yo lo he notado. Porque la joyería todavía tiene ese pozo tradicional de hecho a mano, de técnicas, de incluso de las herramientas, un montón. Y es verdad, es algo que está ahí y nunca desaparecerá. Es algo más que es algo que yo creo que necesita que esté ahí. O sea, todo se tiene que sustentar en ese conocimiento de generaciones y de gente que lo ha hecho así. Entonces, la gente, pero no, como todo, no le ha quedado más remedio que pasarse a la tecnología 3D porque es un poco lo que demanda el mercado. Porque si estamos hablando de empresas, al final es cuestión de ganar dinero. Aunque seas un artista, hagas una pieza única, la llevas a una exposición y te interesa ganar dinero con ella. No vives del aire. Entonces, al final la tecnología 3D ha supuesto una serie de ahorros de tiempos y de costes tan importantes, no solo en la joyería, en la industria de la joyería, sino en otras, que ha entrado para quedarse. O sea, tiene que utilizarse sí o sí. Entonces la gente se tiene que reciclar sí o sí. Sí. O sea, entonces, pero sí que es verdad que es un contraste grande para el que no lo ha usado y el que empieza de cero. Es un contraste. Ahí la única diferencia o la dificultad es el tema del aprendizaje o de la adaptación a la tecnología. Pero ¿no crees que, por ejemplo, la edad podría ser alguna...? Yo creo que no. Yo tenía alumnos más mayores que yo y gente que tiene las inquietudes y la pasión por lo que hace y las ganas de aprender cosas nuevas, yo creo que es un poco lo que condiciona. Yo creo que en ese sentido la edad puede ser lo de menos. Hombre, al principio es verdad, porque si en principio tienes que empezar en explicarle a alguien cómo funciona un ordenador, el sistema operativo y tal, entonces vale, pero si esa persona tiene predisposición a aprender y tal, obviamente lo va a necesitar aprender, pero seguramente que lo aprende rápido si realmente quiere hacerlo. Pero sí que es verdad que ha habido un contraste, hay un contraste grande. Pero bueno, a día de hoy ya se utiliza, y de hecho se utiliza de una forma bastante soterrada la parte 3D en joyería. Muchas marcas de joyería lo utilizan, pero a nadie le gusta decir que utiliza el 3D para fabricar, o que es parte de su forma de fabricar. Porque en joyería lo que es el valor del producto es algo que es muy importante. Entonces es como que eso a día de hoy todavía le quita valor al producto. Es como que vende más decir que sigue estando hecho todo a mano, con artesanos pues eso, de 100 años ahí que están todavía en el taller trabajando las cosas como se hacían en el siglo no sé cuántos, y es verdad, y todo eso vende y aporta valor, pero en realidad todo se hace con 3D. Es como estas empresas de alimentos que te venden el comercial de la leche con la vaca que está en el campo sola exactamente. Va alguien y le dice aquí, cuando va en la realidad es muy distinta. Y es así, entonces es verdad que se hace. Y hoy en día además, como las impresoras 3D se han popularizado tanto, ya no costan tanto dinero tener una impresora 3D, ya son mucho más asequibles. Entonces ya cualquier taller pequeño o joyero autónomo puede tener su impresora 3D, puede imprimirse sus propias piezas, puede hacer sus propios diseños. Ya no están, ya está todo un poco más popularizado, ya llega a mucha más gente que antes. Genial eso. Nacho, pues no quiero quitarte más tiempo, me ha encantado hablar contigo, creo que nos has dado muchísima luz en todo este tema y pues toda la experiencia que tenés es muy valiosa. Y te digo, lo que te decía de ser referente es porque cuando uno habla con gente del medio, del arte digital y uno pregunta por algo que tenga que ver con joyería y con ZBrush, pues tu nombre está como que ligado directamente a esas dos partes.
Sí, es curioso, la verdad es que me sigue resultando curioso, la verdad, pero sí que de alguna manera me gusta haberme especializado en algo, pero es verdad que no era un plan Sí. predefinido, predeterminado, ¿no? Como que lo he conseguido un poco de forma accidental, pero bueno, me gusta donde estoy, lógicamente. Perfecto. Agradezco además a esa gente que le gusta valorar lo que hago Ujú. y que ve mi trabajo. Pues excelente, gente. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos este rato. Y pues abajo en la descripción del video les voy a dejar los enlaces del trabajo de Nacho. Pues ya hemos visto durante esta charla todo esto tan increíble, pero si lo quieren ver con lupa, ahí estará. Nacho, muchísimas gracias y nos estamos viendo luego. Muy bien, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo y espero que hasta la próxima. Bueno, gente, nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao. Adiós.